Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un documento que, aunque suene un poco árido al principio, en realidad es súper relevante para todos, el Código de Ética para Servidores Públicos del Estado de México. Sí, vamos a desentrañar esa joya de la burocracia mexicana. Ajá. Y deja decirte que no se trata solo de reglas y formalidades, este código. Publicado en la Gaceta del Gobierno, que es como el boletín oficial del Estado de México. El 2 de abril de 2019, establece los valores que supone deben guiar a todos los servidores públicos, desde el gobernador hasta la persona que te atiende en ventanilla. Exacto. Y aunque no todos trabajemos en el gobierno, entender este código nos da una idea de cómo se supone que funciona la maquinaria del Estado. ¿Y qué tal si empezamos por lo básico? ¿Qué son esos valores tan importantes que se mencionan en el código? Bueno, algunos son bastante obvios, como la honestidad y la legalidad. Pero lo interesante es cómo el código profundiza en estos conceptos, especialmente en el contexto del servicio público. A ver, dame un ejemplo. ¿Cómo se define la honestidad en este caso? Es algo más que simplemente no decir mentiras. Claro. El código va más allá de la simple ausencia de engaño. Habla de un compromiso con la verdad en todas las acciones del servidor público, desde la información que proporciona hasta las decisiones que toma. Y no solo eso. También se relaciona con la transparencia en manejo de recursos públicos. O sea, que no basta con ser honesto de palabra, sino que también hay que serlo con las acciones y con el dinero. Exacto. Y esto nos lleva a otro punto crucial, la legalidad. El código enfatiza que los servidores públicos no solo deben conocer las leyes, sino también aplicarlas con rigor. Y sobre todo, con justicia. ¿Y qué? Eso tiene sentido. Pero seamos realistas. A veces las leyes pueden ser complicadas, ¿no? ¿Qué pasa si un servidor público se enfrenta a una situación donde la ley no es del todo clara o hay vacíos legales? Buena pregunta. El código aborda este tipo de situaciones al destacar la importancia de la interpretación jurídica y la aplicación de principios generales del derecho, básicamente. Se espera que el servidor público no solo aplique la letra de la ley, sino también su espíritu, buscando siempre el bien común y la justicia en sus decisiones. Wow, o sea que no se trata solo de seguir las reglas ciegamente, sino de usar la cabeza y el buen juicio. Exactamente. Y esta idea se conecta con otro principio fundamental del código, imparcialidad. Imparcialidad. Suena que no puedes tener favoritos, ¿verdad? Exacto. El código deja clarísimo que los servidores públicos deben tratar a todos los ciudadanos por igual, sin importar su origen, sus creencias, su posición social o incluso sus preferencias políticas. O sea que si un servidor público está, por ejemplo, ayudando a alguien a obtener un permiso, no debería importar si es su amigo, familiar o si votaron por el mismo partido. ¿Sí? Correcto. Las reglas deben aplicarse a todos por igual, sin excepciones. Y esto aplica a todos los ámbitos del servicio público, desde la atención ciudadana hasta la asignación de recursos. Suena a un reto enorme, especialmente en un país como México, donde, digamos, las relaciones personales a veces pueden influir en las decisiones. Claro. Y por eso el código también establece mecanismos para prevenir y sancionar los famosos conflictos de interés. Es decir, situaciones donde los intereses personales de un servidor público podrían interferir con su deber de servir al público de manera imparcial. Conflictos de interés. ¿Puedes darnos un ejemplo de cómo se ve eso en la vida real? Imagina que una servidora pública está a cargo de otorgar contratos para obras públicas. De repente, descubre que una de las empresas que compite por el contrato es propiedad de su primo. Eso suena a que podría haber favoritismo. Exacto, en ese caso. El código exige que la servidora pública se abstenga de participar en la decisión sobre ese contrato. Transparencia ante todo. Pero ¿quién se encarga de vigilar que estas normas se cumplan? ¿Hay alguien que esté pendiente de que los servidores públicos no se pasen de la raya? Claro que sí. El código establece la figura de los comités de ética, que son como los guardianes de la moral en cada dependencia de gobierno. Comités de ética. Suena serio. ¿Y qué hacen exactamente? Bueno, tienen varias funciones. Promover el código, capacitar a los servidores públicos sobre sus responsabilidades éticas y, lo más importante, investigar y sancionar cualquier violación a las normas. ¡Wow! Entonces no se trata solo de palabras bonitas en un papel. Hay mecanismos reales para hacer que se cumplan. Exacto. El objetivo es crear una cultura de integridad en el servicio público. Y todo esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Por qué debería importarnos todo esto a nosotros los ciudadanos? ¿Por qué deberíamos interesarnos en un documento que hable sobre la ética de los burócratas? Excelente pregunta. Porque al final del día, los servidores públicos trabajan para nosotros. Son nuestros empleados, por así decirlo. Y este código nos da herramientas para exigirles que cumplan con su trabajo de manera honesta, transparente y responsable. O sea que si sabemos cuáles son las reglas del juego, podemos exigir que se respete, ¿no? Exacto. Y no solo eso, también podemos usar esa información para evaluar a nuestros gobernantes. ¿Están actuando de acuerdo con los principios éticos que se establecen en el código? ¿Están realmente sirviendo al pueblo o solo a sus propios intereses?
Me encanta la idea de convertirnos en ciudadanos más informados y exigentes. Y no olvides que la ética no es solo un asunto de gobierno. Estos principios de honestidad, imparcialidad, responsabilidad, son valores que podemos aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida. En el trabajo, en las relaciones personales, en la comunidad. Es cierto. Al final, se trata de construir una sociedad más justa y ética, empezando por nosotros mismos. Exactamente. Y ahora que ya tenemos un panorama general de los principios básicos del Código de Ética, ¿te parece si profundizamos en algunos detalles más específicos? Me parece perfecto. Vamos a desmenuzar este código para entender a fondo cómo funciona la ética en el servicio público. Entremos de lleno a un tema que a veces genera mucha confusión, la famosa declaración de bienes. Muchos han oído hablar de ella, pero pocos saben realmente para qué sirve. Sí, la declaración de bienes. Suena algo súper importante. Pero honestamente no tengo idea de qué se trata. Pues imagina que es como una radiografía del patrimonio de los servidores públicos. Básicamente, al entrar y salir de un cargo público, tienen la obligación de reportar todos sus bienes, inversiones, hasta las deudas. O sea que es como una especie de gran hermano para los funcionarios. ¡Qué fuerte! Algo así. Pero en realidad, la idea no es espiar la vida privada de nadie, sino más bien asegurar la transparencia y prevenir la corrupción. ¿Cómo funciona eso? ¿De qué manera una simple declaración de bienes puede prevenir la corrupción? Piénsalo así. Si un servidor público entra a un cargo con un patrimonio modesto y de repente, al salir, tiene propiedades millonarias que no puede justificar, algo huele mal. Claro. Es como si de repente le saliera un yate o una mansión de la nada. Exacto. La declaración de bienes permite a las autoridades y a la ciudadanía comparar el patrimonio inicial y final de un funcionario. Y si hay un enriquecimiento inexplicable, se pueden iniciar investigaciones. Entiendo. Es una forma de detectar si alguien se está aprovechando de su cargo para enriquecerse de forma ilícita. Y no solo eso, la declaración de bienes también ayuda a prevenir conflictos de interés. Por ejemplo, si un servidor público tiene inversiones en una empresa que se beneficia de las decisiones que él toma en su cargo, eso podría generar un problema ético. Sí, claro. Ahí se vería tentado a favorecer a esa empresa por encima del interés público. Exacto. Al hacer pública su declaración de bienes, se evita que ese tipo de situaciones pasen desapercibidas. Me parece una medida súper importante para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. Lo es. Y hablando de rendición de cuentas, el código también habla del uso responsable de los recursos públicos. No se trata solo de no robar, sino de utilizar el dinero del pueblo de manera eficiente y transparente. O sea, no se vale andar gastando a lo loco en viajes innecesarios o en fiestas con cargo al erario público. Exacto. El código exige que los servidores públicos actúen con austeridad, eficiencia y siempre pensando en el beneficio de la sociedad. Suena que este código realmente busca poner orden en la casa. Pero ¿qué pasa con la parte humana? A veces se nos olvida que los servidores públicos también son personas, con sus propias emociones y desafíos. Tienes toda la razón. Y el código no ignora este aspecto, de hecho. Dedica una sección completa al tema del trato digno y el respeto a los derechos humanos, tanto para los ciudadanos como para los propios servidores públicos. Eso me gusta, porque todos merecemos ser tratados con respeto, sin importar nuestro trabajo o posición social. Precisamente. El código prohíbe cualquier tipo de discriminación, acoso o maltrato dentro del servicio público. Y también establece mecanismos para proteger a quienes denuncian actos de corrupción o irregularidades, para que no sufran represalias. Me parece fundamental, porque muchas veces la gente no se atreve a denunciar por miedo a perder su trabajo o a sufrir consecuencias negativas. Claro. El código busca crear un ambiente laboral seguro y respetuoso, donde la ética y la integridad sean los valores que prevalezcan. Y hablando de ética, el código menciona algo sobre la responsabilidad ambiental en estos tiempos. Me parece crucial que el gobierno actúe de manera sostenible. Absolutamente. El código incorpora la dimensión ambiental como un elemento transversal a todos los principios éticos. Se habla de la importancia de cuidar el medio ambiente, de promover el desarrollo sostenible y de tomar decisiones que beneficien a las futuras generaciones. ¡Qué bien! Porque al final, la ética no se limita a las relaciones humanas, sino que también implica nuestra relación con el planeta. Exacto. El código busca que los servidores públicos actúen con una visión integral, pensando en el bienestar de la sociedad presente y futura. Y para que todo esto funcione, supongo que no basta con tener un código bonito en un papel, ¿verdad? Por supuesto que no. El código en sí mismo no es una varita mágica. Se necesita un compromiso real por parte de todos, servidores públicos, esnábolos oriaraminos de pilares, para que estos principios se traduzcan en acciones concretas. ¿Y cómo podemos los ciudadanos contribuir a que este código se aplique de verdad? Primero informándonos.
Conocer nuestros derechos y las obligaciones de los servidores públicos nos da poder para exigir que se cumplan las normas. Segundo, participando. Hay muchas formas de involucrarse en la vida pública, desde observar las sesiones del Congreso hasta denunciar actos de corrupción. Es cierto, a veces pensamos que la política es algo ajeno a nosotros, pero en realidad todos tenemos un rol que jugar en la construcción de un gobierno más ético y transparente. Exacto. Y el Código de Ética es una herramienta fundamental para avanzar en esa dirección. Y hablando de herramientas, ¿qué más nos ofrece este código? ¿Hay algo que se nos esté escapando? Claro que sí. Además de los principios generales, el Código establece una serie de normas específicas para regular la conducta de los servidores públicos en diferentes ámbitos, como el uso de la información, la atención a la ciudadanía, el manejo de conflictos de interés, entre otros. Suena que hay mucho más por explorar. ¿Te parece si nos adentramos en algunos de estos temas más específicos para entender cómo se aplica el código en la práctica? Entremos en materia. Hablemos, por ejemplo, de uso de la información. En la era digital, el acceso a datos es un tema súper sensible, ¿no? Totalmente. Y más cuando se trata de información gubernamental, que en teoría nos pertenece a todos los ciudadanos. Exacto. El código es muy claro en este punto. Los servidores públicos solo pueden usar la información a la que tienen acceso para fines estrictamente laborales. Nada de compartir datos confidenciales con amigos, familiares o para obtener algún beneficio personal. O sea que si un servidor público tiene acceso, digamos, a la base de datos del SAT, no puede usar esa información para investigar a sus vecinos o para saber cuánto gana su ex. Exacto. Eso sería una violación grave al código. Sí. Y no solo eso, el código también establece normas para proteger la privacidad de los ciudadanos. Por ejemplo, si un servidor público necesita acceder a tus datos personales para realizar algún trámite, tiene la obligación de informarte para qué los va a usar y de obtener tu consentimiento. Me parece fundamental. Porque a veces uno siente que su información personal anda volando por ahí sin control. Claro. El código busca que los ciudadanos tengamos control sobre nuestros datos y que confiemos en que el gobierno los va a manejar de manera responsable. Y hablando de confianza, ¿qué nos dice el código sobre la atención a la ciudadanía? Porque todos hemos tenido alguna experiencia frustrante en ventanilla, ¿verdad? Ajá. ¿Quién no? Pero bueno, el código busca precisamente mejorar la calidad de la atención al público. Establece que los servidores públicos deben ser amables, respetuosos y sobre todo eficientes en su trato con los ciudadanos. O sea, que no se vale eso de hacerte dar 1000 vueltas, pedirte papeles innecesarios o contestarte de mala gana. Exacto. El código promueve un servicio público orientado a la satisfacción del ciudadano. Y también establece mecanismos para que la gente pueda presentar quejas o sugerencias si no recibe un trato adecuado. Eso me parece genial. Porque a veces uno no sabe a dónde acudir cuando tiene una mala experiencia con algún servidor público. Claro. El código busca que los ciudadanos tengamos canales accesibles para hacer valer nuestros derechos. Y por último, mencionaste algo sobre el manejo de conflictos de interés. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre eso? Claro. El código dedica una sección completa a este tema, estableciendo normas para prevenir y gestionar situaciones donde los intereses personales de un servidor público podrían chocar con su deber de servir al público. A ver, ponme un ejemplo para que lo entienda mejor. Imagina que un servidor público trabaja en el área de salud y al mismo tiempo tiene acciones en una empresa farmacéutica. Uy, hay un conflicto clarísimo. Exacto. En ese caso, el código exige que el servidor público declare su interés en la empresa y se abstenga de participar en cualquier decisión que pueda beneficiarla. O sea que no podría, por ejemplo, autorizar la compra de medicamentos a esa empresa. Exacto. El código busca evitar cualquier tipo de favoritismo o corrupción en el ejercicio del servicio público. Wow. Creo que después de este deep dive tengo una visión mucho más clara de cómo funciona la ética en el gobierno. Y me encanta la idea de que nosotros los ciudadanos también tenemos un rol que jugar en este tema. Claro que sí. Conocer el código de ética nos da herramientas para ser ciudadanos más informados, más exigentes y más participativos. Y recuerda, la ética no es solo un asunto de burócratas, es un valor que podemos aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida. Exactamente. Construir una sociedad más justa y transparente empieza por cada uno de nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del código de ética. Esperamos que esta información te sea útil para navegar el mundo de la burocracia mexicana y para convertirte en un ciudadano más activo y consciente. Hasta la próxima.